Vamos a continuar hoy día la, la clase con lo que ya dejamos la clase pasada. Vamos a hacer un resumen de lo visto en la clase anterior. La última vez vimos regla de la mano derecha para saber hacia dónde apunta el vector, en este caso velocidad angular. Recuerden que todavía estamos en un movimiento circular uniforme. Yo les adelantaba también que de alguna manera esta regla de la mano derecha también nos va a servir para obtener la aceleración angular. ¿Ya? Sabemos que si esto estuviese acelerando, la aceleración angular sería de esta forma. Si desacelera, la aceleración angular apunta en sentido contrario. Eso es todo. ¿Ya? Así que aprovecho de adelantar al tiro cómo obtener la aceleración angular. La aceleración angular la obtenemos a partir de la regla de la mano derecha. Recuerden, la regla de la mano derecha nos sirve para calcular la velocidad angular. Ojo con eso. Regla de la mano derecha. Pero si nosotros conocemos o sabemos si el objeto acelera, sabemos que el vector aceleración apunta en el mismo sentido que el vector velocidad angular. Así que ya podríamos saber hacia dónde apunta el vector aceleración angular. Si sabemos que desacelera, ya el vector aceleración angular apunta en sentido contrario. ¿Ya? Eso era todo en el fondo. ¿Ok? Que eso lo vamos a repetir de alguna manera. Vamos a hacer un análisis vectorial hoy día también. Ya no nos vamos a quedar solamente con, entre comillas, lo sencillo o los truquitos para poder saber hacia dónde apunta cierto vector. Vamos a profundizar en el análisis vectorial de hoy. También, como resumen, yo les decía que como tenemos movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado, usábamos básicamente las mismas ecuaciones que en los movimientos rectilíneos, pero solo cambiando las letras. ¿Ya? Eso quiere decir que para el movimiento circular uniforme tenemos velocidad angular constante, o en este caso, insisto, yo prefiero trabajar con magnitudes, esto sería la rapidez angular constante, eso implica, quiere decir que tenemos posición angular final menos posición angular inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Recuerden, esto sería rapidez constante, aceleración angular cero. ¿Ok? Pero lo voy a escribir con otro color. Eso también implicaba, vamos a escribir con azul, eso también implicaba que la velocidad tangencial permanece constante y la aceleración tangencial es cero. ¿Ok? Eso es como lo que yo les mencionaba también la clase anterior. Ahora, para el movimiento circular uniformemente acelerado, porque ya no tenemos más ecuaciones para el movimiento circular uniforme, por ahora, insisto, teníamos las tres ecuaciones clásicas. Aceleración media, aceleración angular media, será la velocidad angular o la rapidez angular final menos la rapidez angular inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Recuerden, si acelera, eso quiere decir que la rapidez final es más grande que la rapidez inicial, por lo tanto nos da un valor positivo. Si desacelera, la rapidez final es más pequeña que la rapidez inicial, por lo tanto nos da un valor negativo. Luego teníamos la ecuación itinerario. La ecuación itinerario nos dice que la posición final es igual a la aceleración angular dividido por 2 por la variación de tiempo al cuadrado más la rapidez angular inicial por la variación de tiempo más la posición angular inicial. Y por último, mezclando la ecuación 2 y 3, teníamos la ecuación que no depende del tiempo. Esta ecuación dice que es dos veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial igual a la rapidez final al cuadrado menos la rapidez inicial al cuadrado. Y ahí teníamos la ecuación número 4. ¿Cuáles eran las condiciones? Rapidez angular variable y aceleración angular distinta de cero y constante. ¿Ya? Constante. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que vamos a tener una rapidez tangencial variable, una aceleración tangencial distinta de cero
y constante. Para ambos casos, la aceleración centrípeta siempre es distinta de cero. ¿Ya? Y para ambos casos, la aceleración total es la suma de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta de manera vectorial. ¿Ya? Eso era lo que vimos la clase pasada. ¿Ya? Entonces, si me preguntan cuánto vale la aceleración centrípeta o necesito saber cuánto vale la aceleración tangencial, por ejemplo, y conozco uno de los dos de los datos, puedo despejar. ¿Ah? Pero recuerden que siempre de manera vectorial. Eso es el resumen con respecto a lo que vimos la clase pasada. ¿Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro de la última vez? ¿Ya? Mm, Profe, ¿qué significaba la O y la F? Y la I. No me acuerdo. ¿Qué cosa? No entendí. A ver. La O con la F. Sé que ¿Cuál era final, O? pero no me acuerdo de. O sea, no sé, no es una O, pero se parece a una Esto, O. Sí, eso es un ángulo, el ángulo teta, ya. ¿ya? Que es posición angular, ¿ya? Ah, ya, gracias. Y la Sí. F es que indica que es final, la posición angular final. Eso, por ejemplo, si nosotros tenemos vamos a dibujar acá mejor, tenemos nuestro sistema de referencia, X, Y. No vamos a trabajar en coordenadas polares todavía, ¿ya? Trabajamos en coordenadas cartesianas, que es más sencillo, pero más largo de trabajar. Si, por ejemplo, tengo un punto, recordemos, forma un círculo, no me queda el círculo perfecto, pero forma más o menos un círculo, donde aquí tengo un ángulo inicial. Eso de ahí, ¿cierto? Sería la posición inicial en términos de ángulo. Recuerde que aquí el ángulo se mide en radianes, estamos trabajando en radianes. Y el objeto se mueve hasta acá. Eso quiere decir que desde el inicio hasta este punto voy a tener una posición final. ¿Ya? Así como tengo en un sistema horizontal, tengo una posición inicial y tengo una posición final, acá lo mismo. Pero como estamos trabajando en un movimiento circular, la posición es un ángulo medido en radianes. ¿Ya? Y los subíndices F e I son final e inicial respectivamente. ¿Se entiende? ¿Más claro o no? ¿O, o, o quedo más confundido? No, profe, sí, sí entendí. Gracias. Perfecto. Es importante que no se me pierdan con la nomenclatura, porque si seguimos avanzando van a quedar más perdidos más adelante. ¿Ya? Es importante que vayan aclarando esas dudas. Continuemos entonces, veamos con qué seguimos. Básicamente, si nosotros mantenemos el movimiento circular uniforme, yo ya les decía, la magnitud de la velocidad tangencial es constante. ¿Ya? También mencionamos que producto de la regla de la mano derecha, por ejemplo, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, aquí la velocidad angular, ¿cierto? Es menor que cero porque entra la flecha, mi pulgar, queda apuntando hacia el interior de la pantalla, ¿ya? Para este ejemplo. Entonces, como la rapidez tangencial es constante, la velocidad angular también es constante. Y eso quiere decir que aquí la partícula se mueve en un círculo con rapidez constante. Un par de ejemplos son estos: un satélite o un auto que está en una pista circular. ¿Ok? Recorre una distancia, un arco, y ya sabemos que si ese arco yo lo puedo calcular en función del ángulo, de la variación angular, como el radio por el ángulo. Voy a cambiar aquí, estamos usando teta como la posición angular. Entonces esto sería posición angular final menos posición angular inicial. Y ahí tendríamos la variación de distancia o la distancia recorrida entre el punto P1 y el punto P2. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Si esto lo divido por el tiempo, recordemos, velocidad angular es posición final menos posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿De dónde apareció esto? Recordemos, velocidad tangencial es la variación de posición
dividido la variación de tiempo. Eso quiere decir que vamos a tener una posición final en el arco final menos la posición en el arco inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Si nosotros reemplazamos eso nos queda radio por posición final menos radio por posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué implica eso? Que si yo factorizo, me queda posición final menos posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Y qué es lo que es esto? Velocidad angular. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Para un movimiento circular uniforme, ya recuerden, estoy usando ecuación de velocidad angular constante y la voy a relacionar con la velocidad tangencial, que también es constante. Entonces, la velocidad tangencial será igual al radio por la velocidad angular. De aquí le coloco el símbolo de vector porque los dos son vectores. ¿Ya? Si lo quiero trabajar como escalar, aquí sería el escalar R por omega. ¿Ok? Y ahí tenemos una nueva ecuación que relaciono un parámetro angular con un parámetro lineal. Y esa ecuación entonces ustedes deberían anotarla para dejarla en su formulario. ¿Se entendió de cómo llegué de un punto al otro? Yo lo encuentro sencillo, pero si hay alguien que lo encuentre difícil y no entendió, por favor pregunte. No, sigamos entonces. Recuerden, si nadie me detiene, yo sigo. Veamos ahora movimiento circular uniforme. Ah, no, perdón. Movimiento, todavía estamos en movimiento circular uniforme. ¿Por qué me quería adelantar? Me estaba traspapelando porque me falta definir la aceleración centrípeta. ¿Ya? Yo les decía que nuestra aceleración, en este caso, siempre va a ser distinta de cero. La aceleración total, ¿ya? Es la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Yo les dije, para movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial es cero, pero la aceleración centrípeta es distinta de cero. Así que la aceleración total siempre será, en este caso, para movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta. Entonces aquí tengo un vector aceleración centrípeta y que forma 90 grados con la velocidad. Eso es importante. ¿Ya? ¿Por qué digo que es importante? Porque nos va a servir para establecer los sistemas de referencia. Cuando nosotros tengamos un problema y dibujemos el esquema, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un sistema como este y me dicen, tengo una partícula que se mueve con movimiento circular uniforme aquí y su velocidad es tanto, su velocidad tangencial es tanto, calcule el vector aceleración centrípeta. El vector aceleración centrípeta estaría apuntando en ese sentido, por lo tanto va a tener una componente en X, aceleración centrípeta en X, y una aceleración centrípeta en Y. ¿Ya? En el fondo me va a quedar esto. Aceleración centrípeta en X, aceleración centrípeta en Y. Oh, perdón, al revés. Al revés. Estaba pensando en otro triángulo. La aceleración centrípeta en Y apunta para abajo. Para mi ejemplo. ¿Ya? La aceleración centrípeta en Y apunta hacia abajo y ahí tendría el vector aceleración centrípeta. ¿Ya? Ese sería mi vector aceleración centrípeta. Y lo puedo calcular en función de un ángulo, por ejemplo, con respecto a la horizontal. ¿Ya? Con respecto a la horizontal. Y ahí podría descomponer y cómo obtengo ese ángulo, lo puedo obtener usando un poquito de geometría. ¿Ya? Un poco de lo que ustedes ven en ángulos. Por ejemplo, si me entregan ese ángulo, yo puedo decir, ah, pero ese ángulo se repite aquí, por lo tanto es opuesto por el vértice, así que el ángulo lo tengo justo ahí. Así que puedo usar un poco lo que ya saben sobre ángulos y establecer sus sistemas de referencia auxiliares. ¿Ok? Entonces, para obtener eso, para cómo
obtener la aceleración y relacionarla directamente con la velocidad, en caso de que no pueda hacer algo como esto, ¿ya? Que no tenga los suficientes datos, por ejemplo, del ángulo, podría relacionarlo usando aceleración media, perdón, velocidad media. Sabemos que la velocidad media es básicamente la variación de velocidad de posición con respecto a una variación de tiempo, pero aquí podemos empezar a jugar con los triángulos, ya las semejanzas. Aquí tengo la variación de posición. Conozco el R, ¿cierto? Yo puedo decir la variación de posición es a el radio, ¿cierto? Triángulos semejantes. Y puedo formar el triángulo de, dígame, perdón, ¿alguien me hablaba? Pensé que alguien me estaba hablando. Eh, Les decía, podemos formar el triángulo, ¿cierto? Que se junta de la velocidad inicial con la velocidad final, la variación de velocidad básicamente. Y eso me queda esto, que es un triángulo semejante o, como dice aquí, similares. Entonces puedo hacer una relación. La variación de velocidad es a la variación de velocidad inicial. Y como yo les decía en su momento, la regla de tres es la comparación de, es una proporción, ¿cierto? Que es la comparación de dos razones. Tengo la razón de variación de posición con respecto al radio y la razón de variación de velocidad con respecto a una de la velocidad, en este caso la velocidad inicial. Si despejamos, ¿cierto? Podemos obtener esto, ¿ya? Velocidad inicial dividido por el radio por la posición o la variación de posición. Si a eso yo lo divido por delta t a ambos lados de la ecuación, obtengo aceleración media. Recuerden que el concepto de aceleración media es variación de velocidad dividido variación de tiempo. Volvamos a nuestras ecuaciones. Esto está con valores angulares, pero recuerden que en un movimiento rectilíneo uniforme esto es aceleración igual a variación de velocidad dividido variación de tiempo. ¿Qué implica? Implica que este concepto es una aceleración media. Por ahora no podemos decir si es aceleración centrípeta, aceleración tangencial, ¿ya? Pero sí lo que estamos seguros es que es una aceleración media. Pero esa aceleración media, entre comillas, es la aceleración total, ¿ya? Es la aceleración total. Y la aceleración total decíamos que es la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Por ahí vamos a ir llegando al concepto. Entonces, mantenemos que la aceleración media es esto, ¿cierto? Tenemos la aceleración media y con eso podemos obtener la aceleración instantánea, cosa que ya habíamos visto, que básicamente es la derivada, ¿cierto? La derivada de la posición con respecto al tiempo. Estoy aplicando aquí el concepto de límite. Ahora, si nosotros reemplazamos esa variación, que es nuestro límite, ¿cierto? Que esto de aquí es velocidad instantánea, ¿cierto? Eso es velocidad instantánea. Por lo tanto, si reemplazamos la velocidad instantánea en esta ecuación que tengo acá, que esta es nuestra aceleración, me quedará velocidad 1 dividido por el radio por la velocidad en un punto, que en este caso puede ser, y lo estamos haciendo, con respecto al punto inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que la aceleración es la velocidad al cuadrado dividido por el radio. Todavía, insisto, no sabemos cuál aceleración. ¿Cómo lo deducimos? Sencillo. ¿Qué les dije yo al principio? La aceleración tangencial para un movimiento circular uniforme es cero. Por lo tanto, la aceleración total, que sería la aceleración que tengo acá abajo, es igual a la aceleración centrípeta. Si yo calculo la magnitud de la aceleración centrípeta, en el fondo aquí estoy diciendo que la aceleración es igual a la aceleración centrípeta. Por lo tanto, puedo decir que la aceleración centrípeta, y lo tengo escrito acá,
o también llamada radial. Ojo acá, en algunos libros aparece como rad de aceleración radial, o como yo le digo, aceleración centrípeta. Es lo mismo, centrípeta, me faltó la R. ¿Ya? Aceleración centrípeta es lo mismo que la aceleración radial. Entonces aquí ya tenemos otra ecuación, anótenla, eso es importante. La aceleración radial, o también llamada aceleración centrípeta, es rapidez al cuadrado dividido por el radio. ¿Ya? Rapidez instantánea en el fondo al cuadrado dividido por el radio. Por ahora, entre comillas, nos va a dar lo mismo si es instantánea. Vamos a hacer ese truco porque podemos saltarnos ese truquito. Por ahora podemos decir que da un poquito lo mismo si instantáneo o media. ¿Ya? Nos va a servir esa ecuación para calcular cosas. Así que anótenla. ¿Ya? Como ya les mencionaba, la aceleración para movimiento circular uniforme, recuerden, estamos en ese punto, es perpendicular. ¿Ya? La aceleración centrípeta es perpendicular a la rapidez. Recuerden eso. Como dice aquí, en el movimiento circular uniforme, la aceleración instantánea siempre apunta al centro del círculo. Eso es lo que yo les mencionaba en su momento. La aceleración centrípeta siempre apunta al centro de la circunferencia. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Entonces, en resumen, ya tenemos dos ecuaciones. La primera, decíamos que la rapidez tangencial es igual a el radio por la aceleración, perdón, por la velocidad angular. La aceleración centrípeta, y ojo acá, ¿cuál es la rapidez que estamos usando? Es esta. Así que le vamos a colocar el subíndice t. ¿Ya? Vamos a decir que la aceleración centrípeta es la rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones. Mezclemos esas dos ecuaciones. Si yo reemplazo la rapidez tangencial, entonces me queda radio al cuadrado, omega cuadrado, estoy reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2, dividido por el radio. Así que una tercera ecuación sería radio por velocidad angular al cuadrado. Entonces ahí tenemos otra ecuación para aceleración centrípeta. ¿Ya? Tenemos esa ecuación. La magnitud de la aceleración es igual al radio por la rapidez angular al cuadrado. ¿Ok? Espero que vayan anotando esas ecuaciones. Igual, insisto, después échenle una mirada al video si es que se atrasaron y ahí le colocan pausa para poder escribir de nuevo su formulario con más calma. Nuevos conceptos. Periodo y frecuencia. Dice, si la rapidez angular es constante, movimiento circular uniforme, el movimiento es circular uniforme. Claro con eso, ¿cierto? Eso indica, eso nos lleva a que, por ejemplo, si tenemos un movimiento, no me quedo una circunferencia que harto fea, la vamos a borrar, ¿ya? La circunferencia aquí, a ver si me queda un poquito más parecido a un círculo, ya, más o menos se parece. Este punto, como el movimiento circular uniforme, da vueltas a intervalos de tiempos iguales. Por ejemplo, si dio una vuelta en 5 segundos, en la segunda vuelta se va a demorar 5 segundos más. En la tercera vuelta se va a demorar otros 5 segundos más y así sucesivamente. Eso quiere decir que nos vamos a tener una rotación constante. De ahí aparece el concepto de frecuencia y el concepto de periodo. Periodo, ¿ya? Vamos a definir periodo primero. El periodo es el tiempo que demora en repetirse un evento. ¿Mm? En el fondo me está diciendo cuánto tiempo demora en que esto dé una vuelta.
5 segundos. Otro ejemplo que yo siempre coloco, el día lunes es periódico, se demora 7 días en volver a repetirse el día lunes. ¿Ya? En 7 días para que volvamos a llegar al día lunes. Un año también es periódico, ¿ok? Ahí estamos midiendo el tiempo no en un sistema MKS. Entonces, en el sistema MKS, ese periodo tiene que estar medido en segundos. ¿Ya? En otras palabras, dice, es el tiempo que demora en dar una vuelta y se mide en segundos. Eso es periodo. Y frecuencia es el inverso del periodo. ¿Ya? Es decir, cuántas vueltas da en un segundo. ¿Ya? Y su unidad de medición es el Hertz. En otras palabras, frecuencia es el número de vueltas dividido tiempo y periodo, como es el inverso, es el tiempo dividido número de vueltas. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la frecuencia, como ya lo mencioné, es el inverso del periodo. Entonces, podemos establecer una relación con la velocidad angular. A esto, más adelante, cuando vean movimientos oscilatorios, le llaman frecuencia angular. Es exactamente lo mismo. La velocidad angular y la frecuencia angular es lo mismo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, no hay nada con respecto a velocidad, sino que con respecto a frecuencia. ¿Ya? Entonces, si les dicen frecuencia angular o velocidad angular, es exactamente lo mismo. Ahora, como esto es, ¿cierto? Velocidad angular, me están diciendo que tenemos una relación de vueltas con respecto a un tiempo. Como cuánto demora en dar una vuelta, ¿cierto? Eso le llamamos periodo y podemos relacionarlo con la frecuencia. Si damos una vuelta 360 grados, en el fondo esto es 2pi radianes, lo podemos transformar a frecuencia angular. Apréndanselo como un mantra. Velocidad angular es 2pi por f. Siempre. ¿Ya? Siempre ocurre eso. Esto, si estamos en movimiento rectilíneo, perdón, si estamos en movimiento circular uniforme, la frecuencia es constante y el periodo implica que tiene que ser constante. Pero si nos cambiamos al movimiento circular acelerado, cambia todo, porque si la velocidad angular es variable, la frecuencia va a ser variable y el periodo es variable. Ojo acá, cuando nos pregunten frecuencia y periodo, por lo general vamos a estar en un ejercicio de movimiento circular uniforme. Cuidado con eso, así que es una pequeña trampita. Lean bien porque por lo general es movimiento circular uniforme. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos ecuaciones más para que las anoten en su formulario. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿No? Si es que alguien me está hablando, no lo escucho, así que pueden escribir. Sí, profe, yo creo. Solo hay que hacer ejercicio. Eso. Sí, por eso les digo que vayan avanzando con la guía. Yo espero que vayan avanzando con la guía y que aparezcan dudas ahí. ¿Ya? Si los ejercicios que yo hago de repente son muy fáciles, entonces para que estén a un nivel de prueba, vayan avanzando con la guía también. Veamos algunos parámetros. Dice, reescribiendo algunos parámetros. También podemos expresar la magnitud de la aceleración en un movimiento circular uniforme en términos del periodo. ¿Por qué? Volvamos para atrás. Decíamos que la rapidez tangencial, voy a colocarle tangencial, a mí me gusta usar el subíndice para no perderme un poco, a pesar de que no hay otra rapidez, ojo con eso. Decíamos que es el radio por la rapidez angular al cuadrado. Si yo reemplazaba, ¿cierto? Por la ecuación que teníamos acá, 2pi por f, podemos decir que esto es el radio por 2pi por f
al cuadrado. ¿Al cuadrado no? Me perdí. No, se me olvidó. No, ese era R por omega. Al cuadrado era para la aceleración. Como yo les dije al principio del semestre, yo nunca me aprendo las ecuaciones de memoria. Las deduzco, generalmente. ¿Ya? Yo estas ecuaciones nunca me las aprendí de memoria. Las únicas que me aprendí de memoria son las 4 ecuaciones que he repetido como loro. ¿Ya? Esas son las ecuaciones que, de alguna manera, son como las más importantes para esta materia. Ya, entonces decíamos que la rapidez tangencial es igual a el radio por la rapidez angular, pero la rapidez angular es 2pi por f. Pero a su vez, yo les dije que la frecuencia es 1 partido por el periodo. Así que ya tenemos otra ecuación aquí. Rapidez tangencial es, vamos a ordenarlo más bonito, 2pi por r por 1 partido por el periodo. Si se dan cuenta, basta con que se aprendan un par de ecuaciones y el resto aparece de reemplazar. Estas ecuaciones, por eso yo nunca me las aprendí de memoria, porque se pueden deducir de las otras. ¿Ya? Así que a tomar en cuenta eso, que lo pueden ir deduciendo. Por lo tanto, para escribir la aceleración centrípeta que decíamos que era la rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio, aquí reemplazamos. Esto sería 2pi por el radio al cuadrado dividido por el radio por el periodo al cuadrado, ¿cierto? Entonces se nos va el radio de abajo, ¿cierto? Y nos queda 2pi por el radio dividido por el periodo al cuadrado. Perdón, ahí me faltó elevar al cuadrado esto. 4pi r cuadrado, ¿cierto? Porque está dentro del paréntesis. Entonces ahí tenemos la aceleración centrípeta o aceleración tangencial, recuerden, para un movimiento circular uniforme. Solo ecuaciones nuevas. Hoy día solo ecuaciones nuevas. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Fácil? ¿Difícil? Por ahora es como casi memoria nomás, yo creo. Por eso les digo que mejor lo anoten para un formulario. ¿Ya? Siempre es recomendable tener su tablita ahí con las ecuaciones. Ahora, para un movimiento circular no uniforme, ¿ya? O como yo le digo, movimiento circular uniformemente acelerado, la aceleración centrípeta, ya sabemos, rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio. Se sigue cumpliendo lo mismo que en el movimiento circular uniforme. Así que si ya conocemos o dominamos el movimiento circular uniforme, ya podemos comenzar a dominar el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Ya? La aceleración centrípeta es la misma, con la diferencia, ¿ya? Con la diferencia que ahora la rapidez tangencial tiende a ser variable. ¿Ya? Por lo tanto, esto es instantáneo. Por eso se habla de instantáneo. ¿Por qué? Porque es la rapidez tangencial en un punto determinado. Por otro lado, la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros conocemos cuál es la función de la velocidad con respecto al tiempo, basta con derivar y obtenemos ese resultado. ¿Ya? Y esto ya sabemos es la aceleración tangencial instantánea. ¿Por qué? Porque estamos derivando. ¿Ok? Recuerden que la derivada es la tangente de un punto y eso nos da un valor instantáneo desde el punto de vista físico. Entonces, nuestra aceleración radial, por eso yo en un principio creo que hoy día no lo dije, ¿ya? Solamente aquí mencioné que la aceleración centrípeta era distinta de cero, ¿ya? Siempre lo mencioné que era distinta de cero, nunca dije que era constante, recuerden eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que la aceleración centrípeta varía. Y va a depender del ejercicio, ojo con esto, va a depender del ejercicio. Si yo tengo un movimiento vertical, imaginemos que ustedes tienen una cuerda con una masa en un extremo, tenemos el eje X, el eje Y, y la comenzaron a girar de manera vertical. ¿Ah? O sea, es decir, cuando mueven las llaves de manera vertical, ocurre más o menos esto. Si esto fuese una rueda
de la fortuna también, ¿ya? Esos carritos donde uno se sube y se va moviendo la rueda de la fortuna, la aceleración radial en el punto más alto puede ser cero, ¿ya? Tiende a cero, y en el punto más bajo tiende a ser el máximo, ¿ya? Y va variando. Aquí va aumentando, para este ejemplo, va aumentando la aceleración radial, o también llamada centrípeta, se va haciendo cada vez más grande, y su aceleración tangencial, si se dan cuenta, parte con aceleración tangencial cero, su aceleración tangencial comienza a mantenerse constante, porque se mantiene constante, ¿cierto? En este caso, ¿m? Y llegado a este punto, se comienza a devolver, porque a lo mejor va subiendo. El objeto que está aquí comienza a subir. Recuerden que cuando va subiendo va perdiendo velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración se opone a su movimiento. Entonces, para este ejemplo, el objeto va subiendo y su aceleración comienza a apuntar en sentido contrario y su velocidad se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces se va cumpliendo ese elemento. Lo que hace es que la aceleración total también pasa a ser variable, ¿ya? Es decir, aquí todas las aceleraciones, en este caso, son variables. En este punto y en este punto solo existiría aceleración centrípeta. En estos puntos solo existe aceleración centrípeta, ¿ya? Recuerden eso. Ahí sería en los puntos exactos, la aceleración instantánea. La aceleración tangencial sería cero. Aceleración instantánea tangencial sería igual a cero. La velocidad angular, pero ahora vamos a hacer un análisis vectorial. Eso quiere decir que no nos vamos a quedar en un plano, sino que vamos a ver qué pasa si nosotros trabajamos básicamente en tres dimensiones. Decíamos que la velocidad tangencial o la rapidez tangencial para este caso es igual a la rapidez angular por el radio, ¿ya? Y venía de la ecuación que ya habíamos visto anteriormente, venía de esto básicamente, que esto es rapidez tangencial, ¿ok? Y que esto de aquí era rapidez angular. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora ese círculo lo elevamos en el aire? Eso quiere decir que vamos a estar en tres dimensiones. Nuestro punto va a tener, vamos a proyectarlo acá, una posición en X, una posición en Y y una posición en Z. ¿Ya? Vamos a tener tres dimensiones. Eso quiere decir ahora que nuestro objeto está con respecto al origen a una distancia r, ¿ya? En una posición r. A esto le voy a llamar alfa para no confundirlo, esa es la letra griega gamma, pero se parece al r que yo estoy escribiendo, ¿ya? Esto sería el vector posición, ¿ya? Tendríamos alfa, que sería, o llamémosle, coloquémosle otra letra mejor porque se puede confundir con la aceleración angular. Aquí vamos a tener que echar mano a todas las letras griegas que conocemos. A ver, beta, llamémosle beta, ¿ya? Para que no se nos vaya a confundir con el R. Beta sería el ángulo con respecto al eje Z, ¿ya? Con respecto al eje Z. Eso quiere decir que este ángulo está con respecto a la vertical. ¿Qué otras cosas conocemos de acá? Esto, el radio forma 90 grados con respecto al eje Z. Según la regla de la mano derecha, aquí nos están diciendo, esta es la velocidad tangencial, la voy a escribir acá, la vamos a escribir un poquito más abajo. Lo voy a escribir aquí abajo. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular cruz el vector posición. Aquí le faltan los vectores en realidad, ¿ya? Así para que lo anoten, si es que tienen el PDF o se les ocurrió imprimirlo, le colocan esa nota. Entonces, me están diciendo, aquí tengo que hacer un producto cruz. ¿Por qué? Porque tengo una componente, voy a tratar de dibujarlo en tres dimensiones. Una componente, ¿cierto? En el eje Y, ¿cierto? Tengo una componente en el eje R, por lo tanto voy a tener una componente en el eje Z, ¿ya?
O sea, en el fondo tengo que hacer esos vectores. En el fondo podría obtener el vector velocidad angular con la regla de la mano derecha. Como la flecha está apuntando en este sentido, me está diciendo se mueve, si lo veo desde arriba, ¿cierto? En un sentido antihorario. Giro los dedos, ¿cierto? Los 4 dedos de mi mano, los giro en el sentido de el cambio de posición de nuestra partícula, y el pulgar me queda apuntando hacia arriba. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo el vector velocidad angular apunta positivo hacia arriba. Entonces, y ahí tenemos el vector velocidad angular. Esto de aquí es velocidad angular. ¿Ok? Ahora, recordemos un poco producto cruz. El producto cruz nos dice que en este caso la velocidad tangencial es producto cruz el radio, ¿cierto? Pero a su vez, la magnitud del producto cruz nos dice que es la magnitud de, vamos a escribirlo formalmente, de la velocidad angular por la magnitud de la posición por seno del ángulo que forman los dos vectores. Aquí yo le llamé beta, yo lo cambié por beta, ¿ya? En el fondo, esto sería beta. Si yo formo ahora, pesquemos este triángulo de aquí, tenemos esto, R, tenemos RZ y tenemos la magnitud de R, ¿ya? ¿Qué conozco de acá? Conozco R, el radio, tengo el ángulo. Entonces, si tengo el radio, que es el cateto opuesto, lo asociamos a la función seno, ¿se acuerdan? Seno de beta es igual cateto opuesto, que es el radio, dividido en la magnitud de la posición, ¿ya? Ojo acá, la magnitud de la posición es lo mismo que R nomás, ¿ya? Así escrito de esa forma. Entonces, si yo reemplazo eso de aquí, esto de aquí es R. Por lo tanto, la velocidad tangencial, perdón, la rapidez tangencial es la rapidez angular por el radio. De ahí viene esa ecuación, ¿ya? De ahí viene la ecuación que estamos viendo. Si nosotros lo trabajamos en 2 dimensiones es mucho más fácil, ¿ya? Pero si lo estamos trabajando en 3 dimensiones estamos obligados de alguna manera a usar el producto cruz. ¿Qué pasaría? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasaría si la circunferencia ahora no es en el plano XY, sino que, por ejemplo, la inclinamos un poco? Y ahí ya estamos trabajando en 3 dimensiones. Ahí la velocidad angular no está en z, sino que la velocidad angular estaría inclinada en el eje, ¿cierto? En el eje tridimensional. Ya en este caso tendría componentes x, y y z. Lo único cierto es que la velocidad angular siempre es perpendicular al plano de giro. En este caso, si yo giro este platillo, ¿cierto? Es perpendicular a ese plano de giro. ¿Se entiende? Aquí viene lo más complicado. ¿Sí? Esta es la parte como más difícil de entender. Lo bueno es que, como yo les dije, casi todos los ejercicios están en el plano XY. Y es por eso que yo les decía, la velocidad angular casi siempre va a estar en Z. Va a tener solo una componente. ¿Ya? Casi siempre. Si, de lo contrario, si me dicen que está inclinado este plano, eh, van a tener que trabajar en 3 dimensiones. Si no les dicen dónde está el sistema de referencia, y aquí viene la trampa, el truco que con lo que uno se podría sacar este ejercicio, si nos dicen tenemos un plano, una inclinación de un objeto que está en ese sentido, ya suponiendo que tenemos aquí, vamos a dibujarlo con rojo, ¿cierto? Eje X, Y, Z, entonces ahí está el Y, el X, el Z. Nosotros podríamos usar sistemas auxiliares. Eso implica que podríamos, por ejemplo, usar un eje Z', aquí no me quedó
me quedo por ahí, ¿cierto? Vamos a usar un X' y por acá un Y', de tal forma que esto gire en torno al plano XY'. Y ahí fácilmente decimos, ah, pero esto está, solamente tiene componente Z, pero componente Z' de nuestro eje auxiliar. Y es válido escribir esa respuesta. Pero ojo, si la pregunta nos dicen o nos entregan el sistema de referencia, nada que hacer. Tendremos que trabajar en 3 dimensiones y eso complica las cosas, ¿no? O sea, complica en términos de cálculo, ¿ya? Pero siempre hay una triquiñuela. Ustedes son mucho más abogados que, sobre todo cuando van a pelear un punto en la prueba, ¿ya? Así que echen mano a eso y utilicen un poco las triquiñuelas que tienen a mano para poder hacer que el ejercicio sea mucho más fácil. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Muy complicado todavía? Analizando, digiriendo un poco procesando la información. Aquí está lo que ya mencionábamos, la velocidad angular, perdón, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular cruz el vector posición. Recuerden eso, ¿ya? Y eso implica que si ustedes utilizan el concepto de la resolución de la magnitud del producto cruz, eso nos queda que la rapidez es igual a la rapidez angular por la posición, ¿cierto? Seno del ángulo que forman los dos vectores. Para nuestro caso, esto es r. Así que por eso llegamos a la ecuación, ¿cierto? De la rapidez tangencial es omega r, ¿cierto? Donde r mayúscula es el radio, r minúscula el vector posición. Echemos mano a eso ahora. Echemos mano a eso. Ya que conocemos la velocidad tangencial, calculemos la velocidad total. ¿Ya? Calculemos la velocidad total. ¿Qué decíamos? Perdón, dije calculemos la velocidad total. La aceleración total. Decíamos que si yo tengo la magnitud, ¿cierto?, de la velocidad, podría obtener, desde el punto de vista del movimiento rectilíneo, podemos obtener una aceleración. Acá igual. La derivada, es decir, la aceleración instantánea, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo nos da la aceleración instantánea. Pero si nosotros trabajamos vectorialmente, ¿ya? Vamos a tener esto. Voy a escribir todos los pasos. Yo no sé si ya manejan bien eh, la derivada de una multiplicación. ¿Se acuerdan de la derivada de la multiplicación o no? ¿O todavía no lo han visto? Yo creo que son las primeras cosas que ven en derivada. Sí, profe, ya la vimos. ¿Sí? Ya. Igual de todas formas, insisto, yo lo voy a escribir todos los pasos, pero es para que después no digan, ah, pero si esa cuestión es muy fácil. ¿Ya? Quiero que, que lo vayan de alguna manera internalizando un poquito más. Escribiendo todos los pasos, sabemos que esto es omega cruz r con respecto al tiempo. Horrores matemáticos, ¿ya? Horrores matemáticos. Esto lo voy a trabajar como si fuese una multiplicación, ¿ya? El producto cruz no tiene nada que ver con la multiplicación, pero por eso digo que, y les advierto que es el horror matemático, ¿ya? Del día. Este es el horror matemático del día. Esto lo tratamos como una multiplicación. ¿Qué nos dice? La derivada de una multiplicación. Dice, derivamos el primer término, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, y lo multiplicamos. Ojo acá, mantengo el producto cruz, ¿ya? Mantengo el producto cruz por el segundo término sin derivar. Más, ¿cierto? Sumamos ahora y mantenemos el primer término, cruz, ¿cierto? La derivada del segundo término con respecto al tiempo en este caso. Pero, si ustedes recuerdan, yo les dije, la aceleración total es la aceleración tangencial más
la aceleración centrípeta. ¿Qué podemos decir de acá? Lo voy a escribir con otro color. Podemos decir que la aceleración tangencial es igual a la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, cruz r, y la aceleración centrípeta es la velocidad angular por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Podemos decir eso perfectamente. ¿Qué implica eso? Que la aceleración, lo que está escrito arriba, ¿ya? Lo que está escrito aquí en rojo, lo podemos reescribir de esta manera. La aceleración total es igual la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo que les da. ¿Les dice algo? ¿Les dice, les da la idea de qué parámetro podemos usar? A ver si alguien me sopla. La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, ¿qué es lo que es? ¿Nadie? A ver, de un minuto. Mientras piensan, antes de que yo pregunte. ¿Nadie se atreve a decir algo? ¿Nadie? Ya, vamos a generar un número al azar entonces. El uno. Ya, ya, para que quede claro. Josip, derivada de la velocidad angular, ¿qué es lo que es? Con respecto al tiempo, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, ¿qué es lo que es? Es velocidad para aceleración, algo así. ¿Cómo, cómo? No entendí. Velocidad con No, no, no. aceleración o algo así. No, F. No es velocidad, no es velocidad. Ya que respondió, dígame el número del 1 al 12. Ah, pero no me des esa responsabilidad. No, tiene que Eh, ser responsable de estar en mi curso. Si el no, 8 si no no lo sé. cambiamos. Dígame. El 8 no sé. El Por 8. decir uno al 8. Ya, muy bien. Si todos tienen, si la idea es que sepan, cometan errores si es que no lo saben. El 8. Catalina, la derivada de la velocidad angular, ¿qué es lo que es? Em, Derivada con respecto al tiempo, se me olvida decirlo. No la escucho, Catalina. Si lo tiene puede que ver- escribir, ¿No me escucha? lo escucho muy bajito. A ver, déjeme subirle el volumen a mi computadora. Dígame ahora. Em, no sé bien qué es, pero creo que tiene algo que ver con el instante, así como en Mm, específico, pero sí, no sí, sabría sí. decirlo como... Tiene que ver con el instante, porque estamos hablando de valores instantáneos. Decíamos que la derivada de algo con respecto al tiempo es instantáneo. Pero, ¿qué es lo que nos da al derivar la velocidad angular con respecto al tiempo? ¿Lo sabe? la aceleración instantánea, la ¿Cuál acelera? aceleración angular instantánea. Muy bien. Le achuntó por lo menos si es que lo tiró al azar. Si es que lo tiró al azar, le achuntó. ¿Ya? Eso No, sí. es. Yo les decía, yo les decía, la derivada de la velocidad es aceleración. Pero ahora, ¿se acuerdan que yo les dije? Lo único que estamos haciendo es agregarle un apellido. Si yo digo derivada velocidad angular, ya cierto, nos tiene que dar una aceleración. ¿Pero cuál aceleración? La aceleración angular. Entonces, esta derivada de aquí nos da aceleración angular cruz la posición. Más, y ahora, Catalina, ¿puedes decirme un número del 1 al 12 que no sea ni el 1 ni el 8? Oh, profe, eso suena a traición. No, dele nomás. El 5. El 5 ya. Yo les dije que de alguna manera tenían que participar, si no los quiqueaban nomás y se iban de la sala. Alejandro Martínez, Hola, profe. buen día. Cuénteme, la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿qué es lo que es? La velocidad
Velocidad. tangencial, ¿Podría ser un poquito más específico? Esto no es tan necesario, pero me gustaría saber qué velocidad. la tangencial, Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué nos queda? Que la velocidad angular cruz la velocidad tangencial. Por lo tanto, y aquí vamos a reescribir todo nuevamente. Ups. Vamos a cambiar de color para volver al color negro, ¿cierto? Aquí. La aceleración tangencial ahora es aceleración angular cruz la posición. Y la aceleración centrípeta es la velocidad angular cruz la velocidad tangencial. Entonces, ya estamos caminando hacia dos nuevas ecuaciones. ¿Ya? Dos nuevas ecuaciones. Eso quiere decir que nuestra aceleración centrípeta, aquí me faltó el concepto de vector, la aceleración centrípeta va a seguir siendo, recuerden que si nosotros relacionamos velocidad angular con velocidad tangencial, decíamos lo anterior, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí vamos a llegar a este resultado. ¿Ya? Igual vamos a llegar a ese mismo resultado, pero en términos de magnitud. Si nosotros queremos calcular la aceleración centrípeta vectorialmente, tenemos que aplicar el producto cruz. ¿Ya? Esa es la definición original. Por lo tanto, nuestra aceleración total, como ya lo decían ustedes, esto es aceleración angular cruz la posición más la velocidad angular cruz la velocidad tangencial. Eso es todo. Eso vectorialmente. Como yo les digo, a mí no me gusta mucho trabajar con vectores desde un inicio de un ejercicio, prefiero trabajar con magnitudes. ¿Ya? Y las ecuaciones con las magnitudes son todas las que vimos hoy día antes que esta diapositiva. O sea, todas estas ecuaciones de acá atrás, trabajarlas todas con magnitudes y después al final armamos el vector. Ahora, ¿cómo armar el vector? Hay ciertos truquitos que vamos a ir viendo cuando hagamos ejercicios. Ya, que ustedes lo pueden ir armando, como ya les decía, por ejemplo, si tienen el sistema de referencia, tenemos aquí el, el punto, por ejemplo, si tienen este ángulo, ¿cierto? Y les dicen, tenemos aquí la velocidad tangencial, ustedes pueden armar un sistema de referencia, trazar todas las líneas que estimen conveniente. Yo sé que esto de aquí es 90 menos el ángulo, ¿cierto? Por lo tanto, este ángulo es el ángulo θ. Y ahí podría saber cuál es el ángulo que forma con respecto a la velocidad tangencial. Por ejemplo, ahí sé que el ángulo θ se repite, ¿cierto? En ese punto puedo descomponer esa velocidad y a partir de ahí puedo obtener la aceleración tangencial, por ejemplo. ¿Ya? Puedo calcular la magnitud de aceleración tangencial porque el radio lo voy a conocer la velocidad, ¿cierto? Ahí puedo armar el vector, ¿ya? Basta con que yo conozca la magnitud de la aceleración tangencial para de ahí obtener la componente en X de la aceleración tangencial y la componente en Y de la aceleración tangencial. Ya armamos el vector, ¿ya? Que es lo que, como les digo, mi forma de hacerlo porque a mí me resulta más fácil. Para ustedes, utilicen por favor la forma que a ustedes les resulte más fácil, no necesariamente la mía. Por lo menos que a mí me entiendan, ¿ya? Basta con que a mí me entiendan. ¿Ok? Entonces, dentro de esta ecuación que acabamos de analizar, vamos a ver dos casos. El primero, ¿qué pasa si la velocidad angular es constante? Si la velocidad angular es constante, decíamos, estamos en un movimiento circular uniforme. Eso implica que la derivada de una constante es cero. ¿Qué nos queda? Nos queda que la aceleración, ¿cierto? Voy a escribirlo acá al lado. La aceleración será 0 más omega cruz de r de t. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y eso es aceleración centrípeta. Entonces estamos diciendo que en el fondo la aceleración, cuando tenemos movimiento circular uniforme, la aceleración total es igual a la aceleración centrípeta. ¿Ya? Y esa es
la ecuación que nosotros debiéramos tener. La magnitud de la aceleración centrípeta, ya sabemos, es R por omega cuadrado. Ya se me olvidó. Déjenme copiar desde atrás. Velocidad tangencial al cuadrado dividido por R. ¿Ya? Esa es lo que vamos a ocupar. Velocidad tangencial al cuadrado dividido por R. Esa sería nuestra ecuación, la magnitud de esa aceleración. ¿Ok? El caso 1, cuando vemos vamos a analizar la aceleración centrípeta de nuevo, ¿ya? Lo vamos a ver mañana, porque me acabo de dar cuenta que estamos en la hora y no les quiero quitar más tiempo, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con el caso 1 y pasamos después al movimiento circular no uniforme, lo veremos mañana, ¿ok? Dudas, consultas antes de terminar. Algo que no haya quedado claro, por favor, aprovechen de preguntar. Si es que alguien está hablando, no lo escucho. Ahí puede escribir. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas ni consultas... Ah, no, no, no se preocupe. Lo importante es que para el día de la prueba ustedes tengan las palabras. Eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces, como les decía, si no hay una diapo más adelante, eso. Ya, si no hay dudas ni consultas, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos mañana. Que estén muy bien, cuídense, hasta mañana. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chau, Chao, profe. chau.